Conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Delegado General de Gas Natural Fenosa en Galicia, autoridades y amigos de la energía, quiero agradecerles su presencia en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Y es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a esta jornada de presentación del libro Energía y Ciudades, que organizamos desde el Club Español de la Energía con el patrocinio de Gas Natural Fenosa. Muchas gracias por el patrocinio. Y antes de comenzar a introducir la temática del libro, permítanme referirme brevemente a la asociación que represento. El club congrega a más de 150 empresas del sector, así como a multitud de organismos e instituciones, y constituye desde hace ya 35 años la casa de todos aquellos que trabajamos y tenemos interés en la energía. Y esto no es algo habitual en los distintos ámbitos donde la sociedad se desarrolla. Una verdadera casa que acoge, que permite el debate, que enfrenta, que busca ideas, que busca la formación como un tema fundamental, que busca la divulgación, que busca el conocimiento y que en el tema de la energía lo que busca es acercarlo a la sociedad para promover el desarrollo de la economía y el desarrollo sostenible. Y siempre desde la convicción de que todas y cada una de las fuentes de la energía tienen su razón de ser. El trabajo realizado con la publicación Energía y Ciudades, que venimos a presentar hoy, es uno de los ejemplos de las actividades que realizamos como think tank energético y refleja también esa expresión de lo que es el club, una asociación que reúne todas las fuentes y que trata de poner en común todos los puntos de vista. Más tarde nos contarán cómo, hablando de la ciudad, hablando del transporte, cómo conjugas el mundo del petróleo, el mundo del gas, el mundo del vehículo eléctrico, ¿no? Ahí está el interés de lo que vamos a ver más tarde. Y esa característica de tratar de recoger todos los puntos de vista es lo que nos hace ser un referente en toda España y con un creciente peso en el ámbito internacional. El libro que hoy presentamos se lanzó a finales de octubre en Madrid y, motivados por la buena aceptación que tuvo y por el interés de sus contenidos que tiene para el ámbito más local, nuestros esfuerzos están ahora centrados en llevarlo por toda España. Y Santiago de Compostela es la primera ciudad en formar parte de este programa y es, por tanto, un verdadero honor para nosotros volver a realizar un acto en esta ciudad que hacía ya tiempo que no veníamos desde el club. Y hablar de energía en Galicia siempre es estimulante, porque el sector energético tiene aquí un valor estratégico muy importante por su aportación a la economía y al empleo, contribuyendo con algo más del 4% al PIB de la comunidad y con más de 32.000 empleos directos e indirectos. Y destaca la región, cuando lo miramos desde fuera, ¿no?, por su gran capacidad de transformación de recursos energéticos y también, algo inusual en España, su capacidad de exportación, con sus infraestructuras como la refinería, la terminal de regasificación, diversas fábricas de biocarburantes y, desde luego, en el ámbito de la energía eléctrica, con una capacidad instalada superior al 10% de la española, donde más del 60% de la producción es de origen renovable. Es verdaderamente algo a destacar. Y centrándome ahora brevemente en el contenido del libro, creemos que ha sido un acierto la elección del binomio energía y ciudades como materia de análisis, ya que el uso que se haga de la energía en las urbes es pieza clave en ese proceso de transición en el que estamos hacia una economía más sostenible. Y la relevancia de las ciudades se demuestra con el creciente protagonismo que han adquirido en las conferencias de las partes y su reconocimiento en el Acuerdo sobre Cambio Climático de París. Y también queda patente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La energía es probablemente el vector que de mayor forma contribuye al desarrollo de la sociedad y es determinante para alcanzar niveles óptimos de calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que sin energía, la energía es verdaderamente lo que permite, es la puerta de acceso al desarrollo. Donde falta energía no puede desarrollarse nada. Sin embargo, la búsqueda de equilibrio entre su valiosa aportación y su contribución con soluciones a los retos de cambio climático y de calidad del aire no es una tarea sencilla. El debate sobre estos temas está en el escenario público, muy especialmente en Europa, donde hay un compromiso de liderar esa transición energética, y en las ciudades. Y desde Enerclub hemos querido contribuir de forma abierta, amplia, transparente y constructiva a este debate con esta publicación. El libro hace una llamada de atención sobre la importancia de la transición hacia el nuevo modelo energético que esté liderada por el ciudadano, porque los cambios que se necesitan y se esperan en los próximos años solo se podrán llevar a cabo con una implicación total de la sociedad,
Gente espera que sean las empresas, que sean los gobiernos. El ciudadano, nosotros, cada uno de nosotros, bien informados, somos los que tenemos la verdadera capacidad de transformación. Pero eso no quita el llamamiento que queremos hacer a todas las administraciones. Muchas gracias, consejero, por estar hoy aquí liderando esta iniciativa. Instituciones, el sector privado, tenemos esa responsabilidad de realizar la labor de información y concienciación para que las personas, cada uno de nosotros, podamos tomar las decisiones informadas que nos permitan cambiar nuestros hábitos. La energía siempre está de actualidad. A finales de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete de invierno. ¿Y cuál es su título? Energía limpia para todos los europeos. ¿Y para qué? Para desbloquear el crecimiento de Europa. Y ayer mismo, el Consejo de la Unión aprobó un régimen de comercio de emisiones revisado. Y esto es un paso muy importante para que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de al menos un 40% para el 2030. Y esto ya se implementa. A los 20 días de su publicación entra en vigor. Estos son los pasos, sabemos lo difícil, y a la Unión Europea, el triálogo, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, hay que poner a todos de acuerdo, pero de ese diálogo, de esa apertura de miras, es de donde salen al final las soluciones que podemos poner en marcha. Y el ciudadano, pues siempre protagonista. Espero, sinceramente, que este estudio resulte de interés y facilite el acercamiento de todo aquel que lo lea al apasionante mundo de la energía. También tenemos resúmenes y contamos y agradecemos mucho la presencia de los medios de comunicación. Tenéis una gran labor que hacer para acercarlo. No todos los ciudadanos pueden venir hoy aquí, pero vosotros sí que podéis hacerlo llegar y por eso pues, estamos aquí para ayudar a eso. Quiero agradecer a Antonio Gomis, que muy pronto pues, subirá aquí al estrado, el liderazgo en la preparación de este libro. Antonio es un profesional de una trayectoria impecable y con un prestigio internacional que daría para hoy darnos esta explicación y contarnos muchas otras cosas muy interesantes de las que ha sido protagonista como director general de la energía o su labor en Repsol, en YPF, en YPF, en Argentina y en muchos otros ámbitos. Es un verdadero privilegio contar contigo hoy. Muchísimas gracias por estar. Nada más por mi parte. A continuación cedo la palabra a Manuel Fernández Pellicer, delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia. Gracias. Buenos días a todos. Señor Conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, vicepresidente del Club Español de la Energía, Miguel Antoñanzas, señoras y señores, para mí, como delegado general en Galicia del Grupo Gas Natural Fenosa, es un placer estar hoy aquí en la presentación de este libro, de este estudio realizado por el Club Español de la Energía. Y bueno, el hablar también de segundo, pues también yo siempre trato de cambiar algunas cosas sobre el discurso. Quizás en vez de hablar yo tanto de la energía, como el libro se llama Energía y ciudades, evidentemente no voy a dejar de citarla, pero también me voy a centrar más en las ciudades, ¿no? Porque estamos hablando de las ciudades en las que estamos viviendo ya ahora, una realidad, y las ciudades del futuro. Hace unos años se hablaba de las ciudades digitales, ahora se habla de las smart cities, de las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles, aparece ahí la palabra sostenibilidad, las ciudades conectadas. Hace muy poquito presentó la Fundación Telefónica un libro un informe sobre la sociedad digital en España, donde tiene un capítulo dedicado a las ciudades conectadas. Está claro que el concepto de ciudad sostenible es un concepto es un concepto evolutivo. Por eso a mí cuando se empezó a hablar de las Smart Cities, pues era algo que me costaba bastante entender un poco qué era eso, ¿no? Entonces, en muy breves ideas, quería yo transmitir lo que yo ya entiendo por eso y conectarlo, evidentemente, con la energía. Al final, las ciudades sostenibles, las ciudades inteligentes, con el anglicismo smart, que a todo ahora le ponemos smart, al final es una ciudad que te permita vivir a todos los ciudadanos con calidad de vida y con un crecimiento sostenible.
Y ahí entran una serie de agentes que son fundamentales en ese nuevo concepto de ciudad, vuelvo a repetir, evolutivo. Uno somos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que tenemos que participar en ese concepto de ciudad del futuro que queremos tener. Tenemos que ser ciudadanos informados, tenemos que ser ciudadanos formados. Ahí también entra, evidentemente, otro de los agentes fundamentales, que son las instituciones. Las instituciones son los que van a ser un motor clave en lo que es las ciudades del futuro, porque tienen una serie de retos como es la planificación urbanística, la calidad de las edificaciones, las infraestructuras. Todo eso al servicio de los ciudadanos y al servicio de un crecimiento sostenible. Y me he dejado para el final el que aparentemente es el medio para lograr todo esto, que es el agente tecnológico, la tecnología. La tecnología, al final, es lo que nos va a permitir el pegar ese salto hacia esas ciudades sostenibles y de calidad de vida. Quizás no es el más difícil, porque la tecnología se está impulsando mucho, se desarrolla rápidamente y ya hay muchas soluciones tecnológicas. El problema es adecuar esas soluciones tecnológicas a lo que queremos en el desarrollo futuro de esas ciudades. Y dentro del concepto de sostenibilidad, del crecimiento sostenible de esas ciudades, hay una serie de temas que están de actualidad ahora mismo. Habréis leído en la prensa que no sé qué tribunal alemán, no sé si es el Tribunal Superior alemán, va a prohibir los coches diésel de antigüedad superiores al año... Bueno, va a prohibir, va a permitir a los gobiernos locales que prohíban el uso de los vehículos diésel de antigüedad anterior al 2015. Eso es un bombazo. Es decir, es mucho mejor hacerlo previamente, es decir, no llegar al problema, porque evidentemente si un tribunal llega a sacar una sentencia de esa naturaleza, está claro que detrás hay un problemón. Y entonces, pues que las ciudades digan de repente que los coches diésel no circulan, o el transporte pesado, pues son noticias de ya reales. Otro tema, aquí acabamos de tener una sequía que estamos saliendo, gracias a Dios y a las lluvias, estamos empezando a salir, y se planteaba problemas de abastecimiento en las ciudades. Tenemos el problema del agua. Cada vez el problema del agua va a ser un problema que va a influir mucho en el desarrollo sostenible de las ciudades. Tenemos el problema de los residuos sólidos urbanos, que aquí en Galicia, no es por nada, pero lo tenemos a día de hoy, yo creo que muy bien resuelto, aunque será mejorable en el futuro. Tenemos el desarrollo de las comunicaciones para que las ciudades efectivamente sean conectadas. Tenemos el tema de la movilidad sostenible. Les voy a decir yo, evidentemente, o Miguel, del vehículo eléctrico, o también nosotros defendemos el transporte ligero con gas natural, el transporte pesado con gas natural licuado y, evidentemente, el transporte marítimo con gas natural licuado. Estamos hablando aquí en Galicia, y la Xunta está trabajando fuertemente por tener un hub del GNL, que tenemos que entre todos lograrlo. Entonces, ya veis que los problemas que se plantean en las ciudades, en el concepto de ciudad inteligente, al final todos los actores, vuelvo a repetir, los ciudadanos, las instituciones tienen un peso importantísimo aquí, la tecnología, pero la tecnología está ahí, tenemos que ser capaces de usarla, y luego está la iniciativa privada. La iniciativa privada pues tiene que ser también un agente que trabaje en coordinación con las instituciones públicas. Y volviendo a la energía, pues efectivamente hoy vamos a hablar en este estudio
de la energía como uno de los drivers para el crecimiento sostenible de esas ciudades del siglo XXI, esas ciudades inteligentes, conectadas, sostenibles, que poco a poco yo creo que van a ser una realidad. Aquí en Galicia, bueno, no sé si le como algo ahora al consellero, vamos a hacer algunas iniciativas quizás en barrios, ecobarrios. Es una figura también que es un principio para lograr el otro fin, que no voy a decir más que eso, pero bueno, entre todos los agentes tenemos que lograr que las ciudades de hoy y del futuro sean muy cómodas, muy agradables para los ciudadanos y que tengamos una ciudad. Yo me acuerdo cuando viví en Tres Cantos, en Madrid, que empezó a construirse en los años 80, tenían un eslogan que era ciudad para vivir, ciudad para trabajar, con calidad de vida, con crecimiento sostenible. No se logró del todo porque, bueno, el hombre propone, pero Dios dispone y el diablo todo lo descompone. Quiero dar las gracias también al club, Antonio, Arcadio, porque es un gran trabajo. Yo, desde luego, le pegaré un estudio esta Semana Santa profundo, porque a mí me va a servir de mucho para el trabajo aquí en Galicia. Y gracias a todos por vuestra presencia, nada más. Muchísimas gracias al Club Español de la Energía, hoy representado por su vicepresidente y por su director general, por el tiempo que van a dedicar a la presentación de este estudio, también al delegado en Galicia de Gas Natural, Fenosa. Lógicamente, agradecer el doble esfuerzo, el primero de elaborar hacer este ejercicio de análisis sobre el futuro y hacia dónde van las ciudades desde el punto de vista energético, y una labor también muy importante, pedagógica, de acercar y, por lo tanto, de entender pues, uno de los principales retos a los que se van a enfrentar las ciudades en los próximos años, que es precisamente resolver todas las cuestiones vinculadas con la energía. Cuando estaba interviniendo el delegado de Gas Natural, podía hablar de ciudades, pero yo digo, bueno, si hubiera hablado del sector de automoción, aplicaría los mismos calificativos, porque podríamos hablar del coche autónomo, conectado, sostenible, pero eso hay que elevarlo también al ámbito de las ciudades. Eso necesita sus estrategias coordinadas por parte de las administraciones, por parte también de las empresas, y con una labor determinante, que es la que nos convoca hoy aquí, y es también la sensibilización por parte de los ciudadanos, y que, por lo tanto, nos integremos en esa estrategia desde el punto de vista no solo de sensibilización, sino también de actuación. Para eso se necesita información, se necesita concienciación, y el libro que promueve el Club Español de la Energía, pues yo creo que es una invitación a todos, una invitación a los ciudadanos, una invitación a las empresas y una invitación también a las administraciones. Y como aquí está el director general de Energía y Minas y estoy yo mismo, pues hemos venido a aprender, porque también de las buenas prácticas se aprende, y de alguna forma pues compartir un objetivo que es conjunto, en este caso, entre el Club Español de la Energía, la Xunta de Galicia, que es intentar humanizar la energía y, por lo tanto, acercar a los ciudadanos y concienciar de la importancia que tiene un uso adecuado y un uso responsable de la energía para hablar de esas ciudades sostenibles y, por lo tanto, de unas ciudades que generen el menor impacto en el medio ambiente, que colaboren también con la estrategia de cambio climático que se está desarrollando a nivel de países y a nivel internacional. Y en ese contexto, pues es muy interesante que el club nos invita en el propio libro a identificar estrategias, no solo a nivel estatal, sino también a nivel de las comunidades autónomas.
y las comunidades autónomas tenemos que tener nuestra propia estrategia coordinada con el Estado, coordinado con el tejido productivo y coordinada con el resto de administraciones para dar respuesta a estos retos que ya están ahí. Yo, por dar un dato, decir que en estos momentos en el mundo, en las ciudades vive el 50% de la población, que nos puede parecer un porcentaje muy elevado, pero es que, según Naciones Unidas, en el año 2050 ese porcentaje va a ser del 70%. Por lo tanto, va a haber un incremento cualitativo y cuantitativo de demanda energética en las ciudades y que eso tiene que tener una respuesta desde el punto de vista de las estrategias de transición energética y de identificar el mix energético más adecuado para las ciudades que, en función de cada ciudad, lógicamente puede ser distinto. Todo esto nos lleva, como decía, a una concienciación individual, a una concienciación colectiva, y yo creo que eso es un aspecto muy importante que se plantea en el libro que nos presentará ahora el coordinador, Antonio Gomis, y que lógicamente yo creo que es un ejercicio muy interesante. ¿Qué está haciendo Galicia? Me he sentido aludido por el libro porque efectivamente y ahí se recogen prácticas muy interesantes. Bueno, Galicia está comprometido con la economía verde y por lo tanto está desarrollando una estrategia para apostar por la eficiencia energética y apostar al mismo tiempo por las energías renovables. Ahí nos encontramos recursos autóctonos en Galicia, como es el hidráulico, el eólico o la biomasa, y en ese ámbito es donde nosotros estamos centrando nuestra estrategia, que la tenemos que llevar tanto al ámbito de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, como también al ámbito de la empresa para mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. Ahí la colaboración con el resto de administraciones también nos ha llevado, lógicamente, a colaborar para generar esa cultura de ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, con la renovación de 50.000 puntos de alumbrado público que se ha desarrollado y que ya ha generado una cultura de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la administración local. La estrategia de la Xunta de Galicia pues recoge, yo creo, que los principales ámbitos que identifica el libro, que fundamentalmente se centran en el transporte y en la edificación. Yo creo que esos son dos ámbitos nucleares desde el punto de vista de las ciudades sostenibles desde el punto de vista energético, y ahí, lógicamente, todos los esfuerzos de rehabilitación de edificios, tanto a través de la sustitución de ventanas, de cubiertas, de fachadas, pues es un elemento muy determinante cuando hablas del impacto energético, y también, lógicamente, en el ámbito del transporte. En el ámbito del transporte, no solo desde el punto de vista de la producción en el sector de la automoción, que cada vez hay una mayor demanda y desarrollos para identificar soluciones innovadoras que nos permitan avanzar hacia un vehículo que tenga un menor impacto en el medio ambiente, sino también a la utilización de fuentes energéticas alternativas, como es el vehículo eléctrico, pero también la movilidad a través de GNL o GNC, que están llamados a tener una mayor demanda en las ciudades, y también en otro tipo de transportes que afecta indirectamente a las ciudades, como puede ser el transporte de mercancías, porque ahí también hay un impacto muy importante en el que hay que seguir trabajando. Y, de alguna forma, desde la visión de las ciudades, porque la estrategia desde el punto de vista energético de la Xunta es más amplia, como no puede ser de otra forma, pero sí desde el punto de vista de las ciudades estamos acercándonos a la puesta en marcha de un proyecto pionero, que es el desarrollo de ecobarrios. Ecobarrios en el sentido de desarrollar un proyecto piloto que comenzaremos en la ciudad de Ourense, aprovechando los recursos autóctonos que hay en la ciudad y también combinarlos con energías más eficientes. Recursos autóctonos porque en este caso la geotermia es una oportunidad para la ciudad de Ourense y, por lo tanto, aprovechar el calor que se genera a través de la geotermia, y también el desarrollo de la biomasa. Todo eso lo llevaremos a un proyecto que va a suponer la rehabilitación de edificios,
tanto públicos como privados, pero la actuación también en el ámbito de la movilidad sostenible dentro de la propia ciudad, el alumbrado público y, en definitiva, una serie de actuaciones integrales que vamos a concentrar en un barrio para que sirva de proyecto piloto y que ese proyecto se pueda extender, lógicamente, al resto de ciudades gallegas. Es un reto colectivo, pero la transición energética en Galicia es una realidad y no tiene ya retorno, y ahí es donde en Galicia también quiere de alguna forma liderar un modelo energético sostenible para nuestras ciudades. Pero esa realidad solo podrá ser posible si trabajamos todos juntos. Tenemos que, lógicamente, concienciar y sensibilizar e implicar a los ciudadanos para que hagan suya la propia estrategia desde el punto de vista individual. Tenemos que concienciar también a las empresas para que apuesten por este nuevo paradigma y que, por lo tanto, también desde el punto de vista empresarial se puedan desarrollar las mejores prácticas desde el punto de vista del uso de la energía. Lógicamente, tenemos que favorecer y avanzar en soluciones innovadoras, y ahí están convocadas las universidades, los centros tecnológicos, para que, habiendo tecnología, podamos seguir desarrollando nueva tecnología que nos permitan desarrollar, como decía, nuevas soluciones, y, por supuesto, las administraciones. Los tres ámbitos de actuación, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, donde tenemos que colaborar todos juntos para poner los medios, para poner los recursos y para facilitar esa transición. Yo creo que ese es el camino para que, en este caso, Galicia pueda desarrollar ese modelo energético sostenible, esa transición energética hacia unas ciudades más sostenibles. Y yo, para finalizar, pues agradecer al Club Español de la Energía, a su director general, Arcadio Gutiérrez, pues que nos acerquen esas buenas prácticas, esa experiencia que acumula el Club Español de la Energía, y sobre todo que nos humanice a las administraciones y a los ciudadanos y a las empresas con su conocimiento. Yo creo que es un ejercicio muy importante e indispensable, y ahí el Club Español de la Energía tiene experiencia, tiene conocimiento, y por lo tanto es un aliado más para ayudarnos a las administraciones y al resto de agentes a efectivamente trabajar por un futuro más sostenible, y desde el punto de vista energético, lógicamente, por tener unas ciudades que también sean sostenibles. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por venir, a la Xunta por acogernos aquí en estas magníficas instalaciones, al director general, que también ha estado aquí, que muchos años hemos tenido relación, y a este ofrecimiento que le hemos hecho a través de nuestro vicepresidente y mío mismo, de cualquier cosa e iniciativa en este campo del mundo de la energía, pues aquí nos tienen, ¿no?, para colaborar en esto, y en ello estamos ahora mismo. Estamos en esta iniciativa que lanzamos nos duró un año y pico, porque este es un libro colectivo. Yo les animo a que lo lean, porque tiene muchos detalles, muchos datos, tiene una componente humana, ¿no? Tiene esa componente ligada al comportamiento de los ciudadanos, y por eso estamos en estas presentaciones, llamémosle así, regionales, para que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Cuanto más lleguemos, mejor. Yo creo que hay que crear una red de concienciación de este mundo de la energía y de cómo puede desarrollarse en los próximos futuros, porque sin ninguna duda, sin la cooperación de los ciudadanos, va a ser muy difícil que podamos sacar y que lleguemos a conseguir los objetivos que está marcando la Cumbre de París, o que está marcando aquí en España la anunciada Ley de Transición de Cambio Climático, que la propia ministra ha dicho que antes del verano tendrán un borrador sobre ella. Por tanto, todo lo que hagan para difundirla, como ha dicho Miguel, pues yo creo que será importante. El libro es colectivo, o sea que une prácticamente a 100 personas, que es un tema que tenemos para cohesionar también las ideas, y tiene, por tanto, y eso lo podrán ver
y ahora Antonio Gomis, al cual le han presentado ya, que fue director general de energía y por tanto tiene la componente oil de sus trabajos en Repsol, pero tiene la componente también eléctrica y de cualquier tipo del duro trabajo de director general entre el año 96 y 2000, ¿no? Que fue más o menos el tiempo que estuvo allí. Tiene esos libros, esas visiones, ¿no? Una visión algunas veces contradictoria porque es una visión desde dos puntos de vista muy diferentes y desde campos bastante distintos. Por tanto, yo les aconsejo que lo lean. Lo iremos actualizando porque un problema que puede tener es que se nos quede obsoleto, ¿no? En un cierto tiempo por los datos, pero las ideas no se quedan obsoletas. Los datos sí, pero las ideas no. Por tanto, esa es nuestra cuestión. Yo solo transmitirles que como le he dicho al consejero y al director general, cualquier ayuda que necesiten en cualquiera de sus iniciativas, pues para eso estamos, ¿no? Para eso estamos recogiendo, digamos, la visión de todo el mundo, que es la idea del club en este campo. Nada más, le voy a dar como media hora, ¿no? Entre media hora y 40 minutos, que es ya estándar lo que tenemos, como verán, a Antonio Gomis, que lo presente. Con él han participado otros coordinadores, que lo verán ahí dentro del libro. En el capítulo 2 lo ha hecho, y yo me gustaría nombrarlos, aunque yo creo que lo tenemos en una de las transparencias, ¿no? Cristina Rivero, que es directora en UNESA, hace la parte inicial, que es más cuáles son los objetivos globales, en qué influye, qué diferencia hay entre calidad de aire y cambio climático y CO2, que hay que diferenciarlo, lo que es contaminación local de lo que es general, que muchas veces se mete en el mismo saco dentro de ella. El capítulo 3 lo ha hecho fundamentalmente. ¿Quién influye sobre esto en las ciudades? Pues hay una legislación local, una europea, una regional, que lo ha hecho Alfonso González Finat, consejero ahora en el campo de Midgas, pero que también ha sido en la Comunidad Europea director general en la parte de transporte y de energía. En el capítulo siguiente, que es el capítulo 3, el más innovador en cuanto a datos, verán ahí los de Galicia, se pueden ver ahí porque los hemos puesto, porque hemos utilizado 119 ciudades basadas en las bases de datos existentes y en algunos datos interesantes de Galicia, especialmente relacionado con Santiago, que es de las mejores ciudades de calidad del aire en el país, y con Pontevedra también considerada muy interesante el modelo de movilidad. También pueden ver en el siguiente, ya dedicado al transporte, que lo ha hecho el director Joaquín Urgel de CEPSA, y en el de edificación hecho por Ramón Bobés, que es el director de estudios de EDP, de Cantábrico antiguamente. Por tanto, gracias también a todos ellos. Han participado gente de todas las empresas, muchas que estáis aquí, y todo aquel que nos mandó sugerencias, ahí está. Yo le doy la palabra a Antonio, que os explicará con mucho más detalle y mucho mejor estas cosas. ¿Te pones aquí o lo haces desde ahí? Buenos días a todos. Señor consejero de Economía, Empleo e Industria, señor director general, señor delegado general de Galicia de Gas Natural, señor vicepresidente, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias, consejero, también. Espero no defraudar las expectativas que sobre mí se han generado y realmente constituye para mí un placer presentar el libro, aquí está, que luego les entregarán, que es un libro así al peso de 452 páginas, que tiene un prólogo, una presentación, un resumen ejecutivo, 5 capítulos, 5 anexos, un listado de acrónimos, abreviaturas, figuras, tablas y cuadros. Bueno, este es el libro, la descripción. Este libro no hubiera sido posible, y es obligado cumplimiento. Han trabajado más de 125 personas pertenecientes a 50 instituciones, administraciones, compañías locales, regionales, lo cual da, y se ha puesto de manifiesto en las palabras, el valor intrínseco de este libro, que es el consenso. Es decir, aquí hay representantes, individuos y compañías de intereses contrapuestos, de intereses todos lícitos, pero todo lo que publica en el club es por consenso, por lo tanto son el mínimo común múltiplo, pero es lo mínimo que nos une a todos. Esto es un indudable valor que hay que destacar. También quisiera agradecer especialmente al IDAE por toda su colaboración permanente. De hecho, algunas de las se les va a facilitar no solamente el libro y el resumen, sino las diapositivas o las que han sido actualizadas desde octubre hasta ahora, algunos datos, como ha dicho el director general, se les van a dar la presentación. Y, bueno, pues también, como ha dicho Arcadio, estos 5 capítulos han sido, a su vez, coordinados por 5 grandes profesionales en muy diversos ámbitos. El primero ha sido Cristina Rivero, de Unidad de UNESA, Alfonso González Finat, con amplísima experiencia comunitaria, Rafael Sánchez Duraz, como el de Endesa, con amplia experiencia en el mundo de los modelos y es el responsable del capítulo 3 de gran valor añadido aquí,
Joaquín Marcos en el mundo de estrategia, en el capítulo 4, que es dedicado al transporte, y el capítulo 5, dedicado a la edificación, por Ramón Andrés Boves. El consejero ha dicho que se queda a aprender. Yo creo que ya lo sabe, ¿no? Porque nosotros ya lo sabe todo, no es que le agradezco su presencia, pero realmente cuando nos reunimos los coordinadores lo que quisimos es, no quisiéramos hacer un libro, la estructura original, el aluvión de todos más de 100 autores era más de 700 páginas, y al final lo hemos reducido a 452. Queríamos que hubiera un nexo común, un hilo conductor, y ese hilo conductor era precisamente la humanización de la energía, palabras que ha dicho el consejero. Esa humanización nos llevó a inventarnos dos términos: el ciudadano, habitante de la ciudad, el ciudadano individual, que somos nosotros, cualquiera de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que con nuestra interacción con el entorno, nuestras miles de decisiones al día, podemos interactuar de una forma o de otra, y por lo tanto, o nosotros mismos, y lo llamamos ciudadano colectivo, cuando trabajamos en una administración local, central, autonómica, en un centro de investigaciones, en un desarrollo tecnológico, que con nuestras decisiones empresariales o administrativas también podemos configurar ese futuro. Por lo tanto, hay dos tipos de ciudadanos y ese es el hilo conductor. Entonces, vamos a empezar por el final. Entonces, que quede claro, el nivel de atención es elevado, luego ya se van a dormir, espero que no, pero entonces, la conclusión que hemos querido. Lo que hemos querido es concienciar y llamar a la acción. Eso es un proceso, lo que todo este libro persigue. ¿Concienciar para qué? Para saber que nos encontramos en un proceso de transición energética hacia un modelo más sostenible, que permita cubrir la creciente demanda energética, en el que las ciudades juegan un papel fundamental. La segunda idea es que esos ciudadanos individuales y colectivos son los únicos, no las administraciones, no, las administraciones están hechas de individuos, los ciudadanos somos los únicos que podemos hacer algo para que el futuro cambie. Si esto queda claro, bueno, ya está, ya se podrían ir, yo les agradezco que se queden, porque lo que yo voy a hacer a partir de ahora es intentar generarles las ganas de consultar el libro, que lo tengan como libro de consulta. Por lo tanto, voy a utilizar las infografías del libro, todo va a ser las infografías que van a poder encontrar luego, y lo que vamos a hacer es una especie de película de alta velocidad. Pido disculpa anticipada, si voy demasiado rápido me voy a mirar el reloj para tratar de estar los 40 minutos que me ha concedido el director general, pero voy a ir a alta velocidad buscando de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño, de la concienciación a la acción. Ese es un poco. Entonces empezamos con el capítulo 1, que es las ciudades, una gran oportunidad para lograr un sistema energético más sostenible. Aquí, ¿qué se pretende en este capítulo? Conocer para concienciar. O sea, entonces, ¿qué tenemos que conocer? Explicar la vinculación entre energía y ciudades, cuyo título no es anecdótico, depende de un criterio, y el vínculo de la energía y ciudades son los ciudadanos. Se mencionó ya la calidad de vida. Todos sabemos que la calidad de vida ha mejorado. No se sabe cómo es la calidad de vida. Dependiendo a quién lo preguntes, te va a responder una cosa. O sea, que no hay una definición clara de lo que es la calidad de vida. Lo que sí que sabemos es que se ha mejorado. Lo que sí que sabemos también es que en esa calidad de vida la energía juega un papel fundamental para mejorar y disfrutar de unos niveles óptimos de calidad de vida. Pero también sabemos que ese incremento del consumo energético para mejorar la calidad de vida conlleva a una interacción creciente sobre el entorno. Y eso tiene dos efectos que muchas veces todavía se confunden, dos efectos que es la calidad del aire y el cambio climático. Dos efectos relacionados pero totalmente distintos. ¿El cambio climático qué es? El cambio climático es el fenómeno producido por algunos productos de la combustión, de componentes que emiten, todos están señalizados, pero fundamentalmente estamos hablando de CO2. O sea, CO2. Cambio climático es decir, CO2, o CO2 equivalente. Hay unas fórmulas que correlacionan pues el equivalente en CO2, el potencial de calentamiento global. Por ejemplo, las vacas, que hay muchas en todas otras partes de España, producen mucho en su proceso digestivo, producen mucho metano. Ese metano tiene un poder de calentamiento global equivalente a 28 veces el CO2. Los perfluorocarbonados pues son 12.400 veces el CO2, pero todo se liga al CO2. Entonces, cambio climático, CO2. ¿Qué hace ese CO2? Se acumula en la atmósfera porque, como se representa, esa capa de ozono no sale en la radiación y, por lo tanto, se produce un calentamiento global a nivel de la Tierra y se produce ese aumento de temperatura y eso tiene efectos denominados el cambio climático. Para responder a eso está
el Acuerdo de París, que luego lo vamos a detallar. Otra cosa es la calidad del aire. La calidad del aire es también la producida por la combustión de determinados, pero básicamente no tiene nada que ver con el CO2, porque si no, estuviéramos muertos hace mucho tiempo, porque el CO2 lo producen las plantas. Es los óxidos de nitrógeno y las partículas. Este, por lo contrario, es un fenómeno local. Se produce en las ciudades y lo sufrimos los ciudadanos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es un perjuicio de la salud para los ciudadanos. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud establece cuáles son los niveles de las sustancias contaminantes que, de superarse, podrían tener ocasiones negativas. En el libro hay unas tablas donde se resumen todos los niveles máximos y mínimos, está en la página 68 y ahí lo pueden ustedes consultar. Entonces, eso es en cuanto a la energía. ¿Qué pasa con las ciudades? También lo ha dicho el consejero, pues el rápido crecimiento de la población mundial de las ciudades. Hoy, ya el 50%, ha sido dicho, estamos viviendo en ciudades, 3.900 millones de habitantes, que hemos ido creciendo en los últimos 20 años a una tasa de crecimiento del 2,7%, es decir, bastante. En el futuro vamos a crecer menos. Las Naciones Unidas dicen que el 1,3%, pero eso significará que en el 2050 seremos 6.300 millones, serán, yo no espero que estar allí, serán 6.300 millones de ciudadanos. Y entonces hay algo de reflexión. Las ciudades ocupan el 3% de la superficie del planeta, pero son responsables de la demanda energética de casi el 70% de la energía del mundo. Porque, no de forma directa, sino de forma directa, pero cuando nos compramos un coche, ese coche que se fabrica en las afueras de la ciudad, también se consume energía para nosotros. Por lo tanto, de una forma global, 3% del planeta demanda el 67% de la energía necesaria en el mundo. Es algo para reflexionar. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Pues como la concentración urbana va a subir, pues aumentará la demanda energética un 70%, las emisiones de CO2 subirán, las emisiones de gases de efecto invernadero subirán, las emisiones de gases que afectan a la calidad del aire subirán y si estamos mal, pues estaremos peor. Entonces hay que cambiar. Para darnos una cuenta la importancia de la planificación energética, también ha sido dicho por el consejero, en las ciudades, en el desarrollo de la ciudad. Un ejemplo que una imagen vale más que 1000 palabras. Dos ciudades similares en número de personas, Atlanta en Estados Unidos y Barcelona. 5,1 millones de habitantes, con diferente ámbito territorial, uno 4.300 kilómetros cuadrados, otro 162 kilómetros cuadrados. Cada ciudadano de Atlanta emite 7,5 toneladas de CO2 por persona y año, frente a 0,7 toneladas en Barcelona. Es decir, el diseño de la ciudad, los modos de gestión influyen 10 veces más. Esto lo tenemos que tener un poco en mente. Capítulo 2. ¿Quién fija la regla del juego en las ciudades? Marco internacional, marco europeo, marco local, de lo general a lo particular. Aquí también es conocer para concienciar. Bueno, desde hace 2 décadas han sido muchas las iniciativas, es un follón de iniciativas internacionales, europeas, locales. Aquí la pregunta sería, ¿desde hace ya 2 décadas o desde hace solo 2 décadas que esto está en la agenda mundial? Pero está desde hace 2 décadas solamente. Hay que ir al año 92, en la Cumbre de la Tierra, de la ONU, donde se empieza a hablar de desarrollo sostenible, de las ciudades, etcétera, etcétera. En el 2015 aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pero han pasado ya casi 20 años. Y ahí hay 18 objetivos, que son esos que se figuran ahí, de los cuales hay 2 específicos para ciudades. El 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, acciones por el clima. Hemos dicho, un hito importante es la conclusión del Acuerdo de París en el año 2015, la Conferencia de las Partes, COP21, en el cual 57 países firman y se comprometen a hacer cosas. ¿Para qué? Para conseguir que al final de siglo la temperatura media de la Tierra se caliente no más de 2 grados por encima de los niveles preindustriales y hacer los mejores esfuerzos para lograr un incremento de la temperatura de menos de 1,5. O sea, pero la vocación es menos de 2 grados a final de siglo y ya veremos. Esto ha pasado. En noviembre de 2007 hubo el summit del COP23 y ahí en Bonn pues hubo un acuerdo de que los líderes de las comunidades locales, y ahí de la importancia de la involucración, y Galicia pues firmó recientemente, se comprometen a aplicar los objetivos del Acuerdo de París también en el ámbito local. El proceso de concienciación va tomando forma.
En el marco europeo, esto es a nivel internacional, España está dentro de Europa, en el marco europeo hay que ir al año 2007, donde aparece el paquete de energía y clima, o llamado paquete verde. Desde el 2007 hasta el 2016 ha habido multitud de iniciativas comunitarias que están en el libro, todas reflejadas, pero me quedo con la del 2016, paquete de invierno, como ha dicho el vicepresidente, energía limpia para todos los europeos. Muchas cosas, mucha actividad en 10 años. En el cuadro 2.3 de la página 114 del libro pues hay un cuadro de los resúmenes de los objetivos comunitarios para 2020, 30 y 50. Si vamos a nivel local, curiosamente, las ciudades y sus gobiernos locales no están representados ante la Unión Europea, que sus Estados miembros son los Estados. Entonces ahí hay un vacío que se ha llenado por iniciativas que propulsa la Unión Europea, a las cuales, iniciativas voluntarias que se unen las corporaciones locales. El acto más importante es, sin duda por el número, es el Covenant of Mayors, el Pacto de Alcaldes, donde hoy mismo, tiene ya 10 años, y cambió en el año 2014 al concepto Mayors Adapt, pues ahora mismo hay 7.800 países firmantes de ese pacto, de 57 países. 1.826 ciudades españolas forman parte de ese pacto, 18 ciudades de Galicia son firmantes de ese pacto. Con lo cual, ¿qué pretende? Pues hacer lo necesario para que en las ciudades se consiga el objetivo de París de bajar la temperatura, de no impedir el aumento de la temperatura. Aparte de eso, hay multitud de Alianza del Clima, Civitas, C40 Cities, Urban, todas tienen diversos ámbitos de adaptación, unas europeas, otras internacionales, todas lo que pretenden es, efectivamente, vivir en un mundo mejor con acciones locales. ¿Qué está pasando en Galicia? Pues hay un compromiso creciente, ya lo ha dicho el consejero, pues está la Oficina Técnica de Coordinación del Pacto de Alcaldes de la Comunidad Gallega, participación en la Cumbre del Clima, hay una estrategia clara de infraestructura verde en Galicia. Recientemente la consejera de Medio Ambiente ratificó el 21 de febrero pasado la adhesión al Pacto de Alcaldes por el Clima. También ha sido citado que Santiago ha disfrutado o es una de las ciudades españolas con mejor calidad del aire. A Coruña y Vigo pertenecen a la red española de Smart Cities o ciudades inteligentes que tienen iniciativas muy interesantes, y también pues hemos visto cómo, lo ha dicho el director, Pontevedra es modelo reconocido por su estrategia de movilidad, y en Orense están implantándose el tema de los ecobarrios, a que ha hecho alusión el consejero. Capítulo 3. ¿Cómo se consume energía en las ciudades españolas? ¿Qué se pretende? Hemos ido de lo general a lo particular, llegamos y ahora queremos conocer cómo se consume en España, cómo se consume en las ciudades españolas y cómo se consume en las ciudades gallegas. Entonces, este capítulo es el de mayor valor añadido, sin duda por la dificultad intrínseca, luego veremos. Y vamos a empezar por España. España. Esta es la energía que consume en España, un follón. Muchos números que no voy a declarar, en el libro están todos, 123 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Vamos a particularizarlo. Cada ciudadano español consume 81,1 kilovatios hora de energía, que tampoco dice nada. Es un número que si lo transformamos en energía eléctrica, cada uno de nosotros consumimos la energía eléctrica suficiente para calentar una casa media española durante 72 días, por día. O, si lo transformamos en diésel, es equivalente a que cada día con un diésel moderno podamos hacer 140 kilómetros. Eso es lo que consumimos o demandamos cada uno de nosotros por día. Merece la pena que hagamos esfuerzo para optimizar ese consumo energético. Destaca también ahí pues, el gran peso del petróleo, del gas natural y el carbón, es decir, combustibles fósiles con alto contenido en carbono, de cuya combustión se produce CO2 y el resto de componentes. Bueno, pero la vida es así. El 73% de España es consumido. Y además, para más INRI, pues del petróleo y el gas, el 100% es importado, el 90% del carbón es importado. Como consecuencia, somos dependientes de una estructura muy basada en hidrocarburos o en sustancias carbonadas y basada fundamentalmente en importaciones. Vamos a descender a ver cómo consumimos por sectores. De esa energía final, bueno, energía final es en la forma en la que consumimos. Energía primaria es en la forma que se encuentra en la naturaleza. En la naturaleza está petróleo, gas. Cuando lo transformamos, el petróleo, el gas o los átomos en energía eléctrica y lo consumimos en energía eléctrica, o cuando el petróleo lo transformamos en productos petrolíferos, lo consumimos en forma final. Entonces, en forma final, consumimos el 40% en el transporte y el 19%
en residencial, el sector residencial, de forma directa, porque también demandamos hasta los 2/3 que he dicho antes, es el consumo de los servicios, el consumo de la industria, que son porque los ciudadanos hacemos cosas demandando ese consumo energético de la naturaleza. 40%, es decir, casi el 60% de forma directa van a estos dos sectores, de lo que luego hablaremos. En el proceso de transformación de energía eléctrica, ¿cómo se hace? Pues en España, en el año 2016, el 38% de la energía eléctrica era de origen renovable y el 21% nuclear, es decir, el 60% estaba libre de emisiones. Como bien sabemos, en el año 2017 ha sido un año de sequía y ese 38%, son cifras provisionales, ha bajado al 32% de renovables. Como consecuencia, en el año 2017, cifras provisionales, por eso no lo hemos sustituido, pues libre de emisiones ha sido el 53%, lo cual es un valor importante, pero la sensibilidad de los renovables, de ahí la importancia de tener una base diversificada. ¿Qué ha pasado? Que el año pasado, en 2017, se incrementó el consumo de gas y de carbón para producir esa energía necesaria y, por lo tanto, las emisiones han aumentado en este sector. Antes, vamos a ver por ciudades. Si hemos hablado de una visión de España, vamos a hablar por ciudades. Pero aquí es importante decir de la dificultad intrínseca de localizar indicadores energéticos de consumo energético en las ciudades. No existen. Ha sido una labor realmente muy importante de este trabajo. Se ha tomado como referencia el proyecto Urban Audit de la Comisión Europea, que elige a 917 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes, entre las cuales se incluyen 109 ciudades españolas. Esa es la base documental. Esas 109 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes son 22,5 millones de personas, sobre 49, representan un 46% del total, son representativas y luego veremos qué tiene. Hemos querido clasificarlo todo eso por tamaño de la población, densidad, renta por hogar, tipo de clima y jugar para ver qué conclusiones sacábamos. Entonces, eso ha significado 190 variables, más de 160 indicadores que multiplicado uno por otro, más de 3 millones de datos. O sea, un lío bastante considerable que tratados adecuadamente han permitido extraer algunas conclusiones. Bueno, vamos a ver, vamos a presentar. Las ciudades, el tamaño de las ciudades. Hemos dividido las ciudades españolas pues, en tallas, desde la XXL, de 1,5 millones hasta la S, de small, de menos de 50.000 habitantes. Tenemos dos grandes ciudades, pero tenemos A Coruña y Ourense se sitúan entre la clase M, de 100.000 a 250.000, y Lugo, Santiago de Compostela y Pontevedra en la S. Entonces, esto es. Luego, otra clasificación es por densidad. Bueno, es importante en la anterior decir que entre las 50 mayores ciudades europeas aparecen 5 españolas, pero bueno, eso es. Densidad. Densidad, habitantes por hectárea o habitantes por kilómetro. De tipo 1, 5 habitantes por hectárea o 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay 17 hasta tipo 6, gran densidad, más de 100 habitantes o 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. A Coruña está en el tipo 5, con 50-100 habitantes por hectárea. Ourense y Pontevedra están en el tipo 2 y Santiago y Lugo en el tipo 1. Madrid está en el tipo 2, igual que Santiago. Es interesante ver que la densidad media española de esta ciudad es la mitad, es menor que la densidad media de las ciudades europeas. Entonces existe pues esa situación. Clima. El clima europeo, el clima español es básicamente continental, en promedio. Aunque hay algunas ciudades, tenemos 5 tipos de clima, semiárido, subtropical, atlántico, continental y mediterráneo, pero por volumen de personas y tal, el mayor peso lo tienen el clima continental y mediterráneo, aunque en el caso de Galicia hay grandes puntos rojos, es decir, que significa que tienen clima atlántico. Este tipo de clima influye evidentemente, en los modos y usos energéticos. Clasificación de la renta por renta media por hogar. Pues mayor de 40.000 euros al año por hogar. Cada hogar tiene 2,6 miembros en promedio. Hasta menor de 20.000 euros al año. Las ciudades del estudio de gallegas, pues A Coruña y Santiago están por encima de la media, entre 30.000 y 35.000 euros por hogar, y
Ourense, Lugo y Pontevedra ligeramente en el segundo escalón, entre 25 y 30.000. El valor medio son 28.700. Es interesante destacar que entre las 50 mayores ciudades europeas por renta aparecen 12 españolas. Entre Pozuelo de Alarcón es la primera ciudad europea por renta, por hogar. Luego la segunda sería Majadahonda, Sant Cugat del Vallès, Alcobendas y Las Rozas, a efectos puramente estadísticos e informativos. ¿Qué conclusiones sacamos de toda esta? Excluso decir de que la base de datos es muy amplia, pondremos a disposición de las personas interesadas o instituciones en la base de datos del club, ¿no?, aquella información ya segmentada y detallada, pero evidentemente no podíamos tratarla, pero es un ofrecimiento del club que me permito hacer con el permiso del director, porque es así. Pero de conclusiones generales sobre esto, pues, hombre, que los valores promedios españoles son menores que los europeos, de densidad y de habitantes y de viviendas por hectárea, que las ciudades con mayor renta presentan una menor densidad de población, es decir, le gusta vivir en espacios mayores, ¿no? O sea que es pero se ve de forma cuantitativa. En las ciudades españolas predomina el tipo continental, ¿no?, como hemos visto. El número de habitantes es 2,63, con diferencias no muy relevantes por tipo de salario, por renta, por clima. No, básicamente es un valor promedio. ¿Okay? Y el tamaño promedio por hogar es de 28.000, en función del tamaño varía. O sea, Madrid y Barcelona tienen 36.000 euros y el clima continental, el promedio, 31.000 euros. Mayores datos se pueden hacer en los anexos a los cuales me he referido. Hay muchísima desagregación que puede ser de interés y además el club ofrece la posibilidad. Toda esa energía se consume en transporte y en edificación, ¿no? En transporte. Entonces, ¿en el transporte qué? Pues en el transporte vemos, en la ciudad de España hay un predominio del transporte privado, el 55%, sobre el transporte público 18%, y sobre desplazamientos a pie el 26%. Esa es la media global. Se ve que en las ciudades pequeñas hay una mayor utilización del vehículo privado, ¿no?, y menos densamente pobladas también. ¿Por qué? Pues porque hay menos transporte público o por la propia construcción de la ciudad o el ámbito laboral obliga a mayores desplazamientos y utilización mayor del vehículo privado. El consumo medio de esas ciudades, de la 109, de 582 litros, y las ciudades con menor tamaño presentan un mayor consumo, por la misma razón. Y en las ciudades de mayor densidad también el consumo es mayor, más atascos y el tiempo medio de transporte es bastante más elevado. Hay gráficos interesantes en los anexos sobre esta particularidad. Las ciudades más compactas pues presentan menor número de vehículos, o sea, esto pues 342 frente a 462 las menos densas. ¿Cómo consumimos en las casas? Pues en las casas el consumo medio térmico es de 7,4 megavatios hora año y el consumo eléctrico 3,2 megavatios hora. El consumo eléctrico es bastante inelástico, o sea que es bastante, poco varía a lo largo por los climas, es prácticamente fijo. Las grandes ciudades presentan un consumo energético casi un 10% superior a la media nacional y la densidad tiene una clara influencia en los consumos y el clima, evidentemente, también. Las menores, el clima mediterráneo necesita menores necesidades térmicas, pero el clima subtropical, mayores consumos de electricidad por mayores necesidades de aire acondicionado, básicamente. ¿Qué pasa en las ciudades gallegas? Aquí hemos seleccionado Santiago y 5 ciudades gallegas, las capitales de provincia y Vigo, en el cual tenemos ahí la población, esos son los datos que figuran en la base de datos. Todas estas ciudades representan aproximadamente el 4% del total de las 109 ciudades. Como ven, el número de habitantes por hogar, 2,6, 2,4, 2,3, o sea, son diferencias no significativas. La renta media, es lo que he dicho, hay 2 por encima de la media, otros ligeramente en la media, 3 por encima de la media y 3 ligeramente por debajo de la media. El clima domina, total de casas son 100 también, es un 4% de los 10,8 millones de casas del estudio y más o menos el parque de turismo son 4 datos. Para estos datos con tanta ciudad, a modo de ejemplo hemos elegido Santiago, ya que estamos aquí, donde se ve, lo más relevante es que mientras en las 109 ciudades el 55% va en intramedio privado, según estos datos, en Santiago vais un 66% en coche. Claro, vais menos andando que la media de las 109 ciudades y mucho menos también en transporte público. Eso es lo que dicen los números, o sea, no sé si eso es verdad, pero eso es la base de datos, es lo que dice. Bueno, vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 ya es el transporte, con esta misma metodología,
y vamos ya, primero nos hemos concienciado y ahora vamos a concienciarnos, vamos a seguir concienciándonos para llamar a la acción. ¿Qué podemos hacer con el transporte? Entonces vamos a hablar de transporte público colectivo, de transporte privado, de tecnologías basadas en los motores de combustión interna, de tecnologías eléctricas e híbridas, de concienciación y de acción. Entonces, evidentemente, para una ciudad más sostenible, pues esta tabla gráficamente lo dice todo. Es decir, lo mejor es ir andando o en bici. Pero dentro de... Lo peor es ir en avión, como se ve. Esos son los gramos de CO2 por pasajero por kilómetro. O sea, es suficientemente representativa. Y bueno, pues el coche privado, pues vemos 104 frente a 1, frente al transporte público electrificado, que es un 14. Es decir, ciudades sostenibles, transporte público de forma masiva, es evidente. Transporte público. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo en las ciudades españolas casi todos están todavía con diésel. Es verdad que casi todas las bases de autobuses van con normativa Euro 5, Euro 6, un porcentaje, pero casi todos, según los datos, solamente tenemos de A Coruña, aquí representados, el 100% de A Coruña son de autobuses diésel. Como combustibles alternativos, el más utilizado, para felicitar al delegado de gas natural, pues es el GNC, gas natural comprimido, y el biodiesel, principalmente para los madrileños, y por los híbridos. Pero son tendencias, pero todavía la gran base de consumo de transporte público sigue siendo diésel. Eso sí, grado 5, grado 6, que ahora veremos qué influencia tiene. Prácticamente 1 de cada 2 personas en España tienen un coche. Hay 22,9 millones de vehículos que cada vez son más viejos. O sea, se nota en este gráfico la crisis. En los años 2007-2008 la vida media del vehículo eran 8 años. Esto indefectiblemente ha ido aumentando. Hasta el año 2016, este dato es nuevo, que ha sido peor. Es decir, llevamos ya varios años de no crisis y, sin embargo, la vida media de los sigue aumentando. De ahí, este valor es muy elevado porque veremos que, efectivamente, la principal medida para combatir la contaminación es la reducción, la sustitución por un coche nuevo, como se ve en la siguiente, donde vemos que simplemente por el hecho de cambiar de coche, el consumo medio de las nuevas matriculaciones por la evolución tecnológica va disminuyendo. En los últimos 6 años, pues un 22% de consumo. Estos son datos de la DGT y de ENFAC, no son datos propios. Es decir, de ahí se colige que, por ejemplo, que sustituir un vehículo de más de 10 años por otro nuevo, el que sea, con la tecnología que sea, se produce un ahorro de emisiones de más del 25%, un ahorro de partículas de más. ¿Esto por qué es? Porque la presión regulatoria europea y, por ende, en España ha sido enorme. Fijaros que en el Euro 2, o sea, Euro 2, 3, 4, 5, 6 son la normativa que te obligaba a cumplir a partir de la fecha de publicación. Euro 2 en el año 97, Euro 6 desde septiembre de 2015. Todos los coches fabricados después de septiembre de 2015 tienen la obligación de cumplir la Euro 6 y ahora conviven aquí pues, con vehículos construidos con varias normativas. Lo que es relevante es que, comparado con un coche construido en el año 92 con normativa 92, con un coche ahora, si fuera diésel, emitiría 30 veces menos partículas que el construido en el año 92. 30 veces menos. Por lo tanto, la sustitución produce de sí un aumento de la eficiencia, un impacto enorme tanto en calidad del aire, por las menores emisiones de óxido de nitrógeno, como en CO2 por la eficiencia de los motores actuales. Esta presión va a continuar. Aquí tenemos los objetivos europeos para el transporte. Por centrarme en el transporte ligero, en el 95 se emitían 185 gramos de CO2 por kilómetro. Hoy, 118. Ya ha habido una reducción. Pero en el 2020 se exige que sea de 95. Es decir, un ahorro adicional sobre la situación actual del 20%, que esto se va a poder hacer con las tecnologías que existen ya. Pero la Unión Europea sigue presionando y en el paquete de movilidad de noviembre del 17 dijo, ojo, que esto no se ha acabado la película, que en el 2025 van a tener que cumplir 71 gramos, es decir, una reducción del 40% sobre los niveles actuales, y en el 2030 del 67 gramos, una reducción del 45%. La presión sigue porque desde las instituciones europeas se persigue mejorar esta situación. ¿Qué está pasando en las alternativas tecnológicas para ese transporte tradicionalmente de la gasolina y gasóleo? Me refiero al transporte ligero. La Unión Europea define, dentro de la estrategia para el transporte limpio de la Unión Europea, considera los GLPs, gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido, el gas natural licuado, la electricidad,
los biocarburantes y el hidrógeno como las energías alternativas para su uso en el transporte. Aquí vemos, en la parte izquierda, vemos las matriculaciones en base a fuentes energéticas. Vemos que a través de los años el porcentaje de gasolina aumentando, 32, 35, 40, el declive paulatino de los diésel y el nacimiento, al principio testimonial, pero cada vez más fuerte, de los eléctricos, tanto híbridos enchufables como eléctricos puros, que van creciendo. A la derecha están los objetivos del Plan BEA, que está el vehículo de energías alternativas impulsado por el Ministerio, en el cual no hay cifras nuevas, pero cifras nuevas, por ejemplo, de los GLP, según la asociación, el clúster de Autogas, de 40.000 vehículos que había en el año 2014, hoy hay 50.000 vehículos que van a GLP. En el caso de GNL y GNC, de los 4.500 que había en el 2014, según datos de Gasnam, hoy hay 8.500 vehículos, es decir, que siguen aumentando. De los 10.000 vehículos eléctricos que había en el 2017, hoy hay 19.000. Es decir, esto, bueno, no olvidemos que estamos hablando de cientos de miles a nivel nacional, pero vamos, la tendencia continúa. Todos estos motores son de combustión interna, ¿no? O sea, independientemente del combustible, son de combustión interna, y la tecnología sigue avanzando, y con el estado del arte de la tecnología conocida hoy, aumentos de eficiencia del orden del 20 para motores diésel, de la gasolina el 30, y más que viene en la parte derecha de la tabla, están ahí. Es decir, simplemente por motores de combustión interna, los avances tecnológicos van a hacer posiblemente compatible las mayores exigencias de la Unión Europea de rebaja del número de emisiones con la aparición de nuevos motores. Hay una metodología que se llama From Well to Wheel, del pozo a la rueda, que la utiliza la Unión Europea para estimar los consumos y las emisiones de los gases de efecto invernadero de los diferentes automóviles. Ahí vemos en la parte izquierda diferentes tipos de combustible: gasoil de inyección directa, gasolina GLP, gasolina multipunto, GNC, GNL, y los índices de eficiencia energética en la parte izquierda y las emisiones de gases de efecto invernadero en la parte derecha. Y esta es un poco la metodología comúnmente acertada. Simplemente decir que bueno, pues cualquiera de los motores, cualquiera de los tipos de solución alternativa tienen que cumplir la normativa de emisiones, o sea que eso es común para todos independientemente. Vamos a ver el coche eléctrico. No hay que olvidar que el primer coche fue eléctrico. ¿Por qué no se desarrolló los coches eléctricos y aparecieron los motores de combustión? Por un problema que era la poca densidad energética de las baterías. Entonces, y hoy día, aunque en los últimos 3, 4, 5 años el aumento ha mejorado radicalmente el coste de fabricación de las baterías, el coste del litio, y que ha aumentado mucho la densidad energética, es decir, la cantidad de energía que es capaz de almacenar una unidad de peso o de volumen, pues no puede competir contra la naturaleza. A través de millones de años ha hecho un gran trabajo reduciendo la cantidad de energía, y hoy todavía, pues eso, las baterías de litio tienen un 2% de la energía contenida por unidad de peso de la gasolina. Ese es uno de los hándicaps de los motores eléctricos, porque se necesita un gran peso. Pero esto va avanzando y, bueno, pues es impagable, pero esta es un poco la situación al día de hoy. De la misma forma de la metodología From Well to Wheel, existe una metodología que llaman del ciclo de vida del vehículo, Life Cycle Emissions, que determina sobre un vehículo concreto cuántas son las emisiones que va a hacer a lo largo de su vida útil, más las emisiones que ha tenido en la fabricación de ese vehículo. Entonces, es una metodología. Este procede de un estudio hecho en Estados Unidos, en el cual han participado General Motors, Ford, Chevron, National Renewables Energy Laboratory, el EPRI, el Departamento de Energía. Está hecho, y es muy importante, con datos. Hay que tener en cuenta el mix libre de emisiones de CO2, que en el caso americano era del 32%. Y las columnas de la izquierda, las amarillas, es los diversos automóviles, gasolina, diésel, gasolina híbrida, la gasolina de rango extendido, el coche eléctrico, en fin, todos los tipos de coches, con la tecnología actual, cuántos son las emisiones en toda la vida. El color azul es, con el estado del arte de tecnología, los coches del futuro, fabricados, pero ya con las tecnologías que sabe que existen, qué impacto van a tener. Como ven, como se puede ver, hay diferencias entre unos y otros, y el mix energético de donde se fabrica la energía eléctrica consumida para fabricar los insumos, esos coches, lo visto, tiene que ver. Entonces, esto hay que tener en cuenta que es basado en Estados Unidos con datos con 32%. ¿Qué pasa
con los coches eléctricos en el futuro? Ahora son pocos, pero estamos viviendo sin duda un momento de gran expansión. En el año 2016 se vendieron en el mundo 750.000 vehículos, sumando un total ahora mismo de unos 2 millones de vehículos en el mundo, de los cuales el 60% eran eléctricos puros. O sea, claramente estamos despegando. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues solo Dios y alguien más lo sabe, pero hay estudios para todos los gustos. Aquí en este gráfico muchos estudios se paran en el 2030. Entonces, quiero llamar la atención, el gráfico inferior, el azul oscuro, es el estudio que subyace de cuántos coches eléctricos tienen que haber en el año 2030 para que se cumpla el Plan de París, es decir, supuestamente los 2 grados a final de ciclo. Y entonces eso estima que se deben vender 17 millones de vehículos por año, o sea, sobre un total más o menos, se ve en la parte derecha que estamos hablando de una venta de 100 millones y pico de vehículos por año. Pero eso no es bastante, con ese Plan de París no se cumple. Ese es el business as usual, ¿no? el azul. Pero para cumplir el escenario de 2 grados, es el escenario 2DS, que es el mostacita, que está como entre el mostaza y el rojo, con lo cual implica 25 millones de vehículos. Hay otro escenario de la agencia que dice, no, es que yo quiero conseguir menos de 1,5 grados a final de siglo, pues entonces en el 2030 deberíamos ser casi, bueno, ya lo ven ahí, el 40% del total. Hay un estudio muy interesante, que lo hemos tomado como referencia, el BNF, que extiende el rango hasta 2040. Y ahí dice que es el Bloomberg New Energy Finance, o sea, es bastante serio, que en el año 2040 el 35% de todos los vehículos que se vendan serán eléctricos. El 65% serán combustión interna de otro tipo. Hay escenarios, y en el libro están referenciados, como el de Tony Sebas, que piensa que en el 100% de los vehículos eléctricos en el 2030 serán eléctricos. Es decir, les recomiendo que miren pues es muy interesante. Vamos a concienciarnos un poco. Sustituir, o sea, de todo esto, ¿qué debemos sacar? Pues mire, que sustituir un vehículo de más de 10 años por un nuevo produciría un ahorro de consumo de combustibles superior al 25% e incluso, si optamos por un motor eléctrico, eliminar las emisiones cero durante la conducción. No durante el proceso de fabricación, pero durante la conducción podrían ser cero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Independientemente de la tecnología del motor, todos los motores tienen que cumplir la legislación comunitaria. Y existen diferentes tecnologías disponibles en función del uso que se le vaya a dar, de la ciudad en la cual uno está. Es decir, no es una solución única, depende de una decisión. Por eso es importante estar concienciado, conocer las diferentes opciones y saber, no es lo mismo la solución que uno pueda adoptar aquí en Santiago como la que puede o debe adoptar en un Madrid o en un Barcelona, con condiciones de calidad de aire radicalmente distintas, por definición. Entonces, es importante saber. Vamos a pasar a la acción. ¿Qué debemos hacer? Pues ir a pie lo máximo que posible. O sea, primera medida, ir a pie, transporte colectivo, bicicleta. El uso responsable del coche, mantenimiento regular del mismo y conducción eficiente, queda bonito, pero es verdad. En el libro hay unas 8 o 10 páginas, cómo influyen las diversas prácticas en el consumo energético individualizado de cada coche. Les recomiendo la lectura. Es significativo, ¿no? También hay que prestar, cuando nos vayamos a comprar un coche nuevo, esto es una metodología del IDAE, pues entre elegir un coche etiqueta A o etiqueta G, pues puede haber un ahorro de carburante a lo largo de la vida de más de 2.000 litros al año. Entonces es importante, hay que ver, comparar con nivel de precios a las mismas prestaciones entre uno de mayor eficiencia y menor eficiencia. Eso ya el IDAE lo tiene tipificado. ¿Qué puede hacer el ciudadano colectivo? Representantes de la administración, trabajadores en la función pública, investigación. Pues apoyar al transporte público colectivo, desarrollando infraestructuras necesarias, facilitando la renovación y el mantenimiento de flota, los aparcamientos incentivadores del uso del transporte público o los sistemas inteligentes, como se ha mencionado, de transporte. Desarrollar políticas adecuadas, incluyendo el diseño de planes de movilidad, fiscalidad, basados en el principio de neutralidad tecnológica y medioambiental. Y considerar costes y margen de mejora en cada una de las soluciones, es decir, eficiencia de vehículos. El concepto de eficiencia tiene una importancia capital para lograr en corto plazo de tiempo resultados significativos. Vamos a la edificación. Para finalizar, yo creo que estoy en tiempo, ¿no? Bueno, 5 minutos. Vale, gracias. Bueno, edificación. Primero, conoce de ti mismo. El parque de viviendas. Tenemos 25 millones, o sea, más viviendas que coches en España. Estos son datos del 2011, del último censo. No hay datos actuales porque son cada 10 años. 70% son plurifamiliares y 71% en la izquierda son principales y secundarias, el 15%. Más importante es cuándo se construyó las casas. Es muy importante
saber que casi el 60, más del 50%, el 54% de las casas en España fueron construidas antes de 1980. ¿Eso qué significa? Pues tiene un impacto brutal, porque hasta el año 79 en España no existía ninguna normativa sobre eficiencia energética. Hay que esperar ese año para que aparezca la norma básica de edificación que dice algo sobre eficiencia energética en las casas. Antes, nada. En el 86 nos unimos a la Unión Europea y teóricamente nos es aplicable toda la normativa, pero hasta el 2014, hasta el 2006 no aparece el Código Técnico de Edificación, que ya es un componente mucho más sólido, y hasta el 2014 no se publica la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, cuya implementación ha sido extremadamente limitada. En el junio del 2017 se ha actualizado, pero todavía sigue siendo limitada. En el 2016 se publica el diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas y, para decirlo elegantemente, hay amplias posibilidades de mejora. Simplemente. Bueno, pues esta es la situación. Eso es sobre las casas. Más del 50% de las casas en el 2080. ¿Qué van a pasar en las casas del futuro? Pues hay tres fuentes de datos. Si tomamos la media, 160.000 viviendas por año, y multiplicamos hasta el 2030, llegamos a la conclusión de que en el 2030 habrán 27 millones de casas, o dicho de otra forma, el 92% de las casas del año 2030 ya están construidas. Eso quiere decir que si queremos energía, ahorrar, hay que centrarse en rehabilitación de las existentes. Otra cosa importante, ¿cómo se consume la energía en los hogares? Pues tres conceptos, el 90%. Calefacción, electrodomésticos y agua caliente sanitaria. Ambos suman el 90%. En Europa, a la derecha, como hace más frío, se calientan más, el 65%. Pero realmente es importante decir, oiga, es que en necesidades térmicas el 40% se me va y en agua caliente sanitaria el 18%. Luego, solamente en necesidades térmicas va más del 60% y electrodomésticos. ¿Qué puedo hacer con todo este batiburrillo de información? Pues la primera reflexión, tres ideas claves y algo en que pensar, ¿no? La rehabilitación es la fundamental, dado que el 92% del parque ya existe. El 90% se realiza en el hogar con calefacción, electrodomésticos. Ojo a eso. Centrándome, focalizando en esos esfuerzos, voy a mejorar o puedo mejorar la demanda. La digitalización y las TICs pueden jugar un papel muy importante. En el libro describimos mucho sobre nuevo modelo de negocio, programas de ayuda del IDAE, nuevos servicios energéticos, edificios, el hogar inteligente, la pobreza energética, pero por obvias razones no voy a extenderme, pero realmente interesante. Y llamando a la acción, ¿qué debemos hacer? Bueno, seguimos concienciándonos. Muchas cosas. Si queremos una nueva edificación, hay que llamar a un buen arquitecto. Porque lo que hay que ser consciente es que un edificio diseñado con pautas bioclimáticas puede ahorrar entre el 50 y el 80% del consumo energético de otro edificio que no ha sido tenido en cuenta. Si ya es existente, que es el 92% de lo que tenemos, pues lo que hay que hacer es estar obsesionado con la rehabilitación energética del edificio. Es decir, podemos ahorrar hasta un 50% de la energía eléctrica que consumimos en los edificios de calefacción. Solamente aprovechar cualquier tipo de reforma para aislar. En el libro se describen tecnologías de fachadas, de cubiertas, de suelo, de techo, de tabiques interiores, de muros, pero tenemos que estar concienciados. ¿Qué debemos hacer el ciudadano individual? En esa vida enfrentándonos a nuestra casa, seguramente que ya tiene algunos años, pues aprovechar la luz natural, y si hacemos alguna obra, modificar, hay que aprovechar la luz natural. Regular la temperatura, esto seguramente es distinto para hombres y para mujeres, pero la recomendación, ¿no?, es que en verano debe ser 26% superior y en invierno 21%, 21 grados o inferior, lo cual las señoras dirán que es frío, los maridos dirán que es suficiente normalmente. Pero bueno, esas son las recomendaciones, digamos, de un uso prudente de la temperatura. Elección de las opciones tecnológicas es muy importante, ese 46% o ese casi 60% si sumamos el agua caliente. Los usos térmicos nos pueden ahorrar con tecnologías actuales entre un 10 y un 100%. Si vamos, por ejemplo, a la solución apuntada por el consejero de utilización de la energía geotérmica, evidentemente ahorramos el 100%, porque estaba ahí, no se utilizaba y ahora la podemos utilizar. Y hay compañías, y hay casas, y hay estudios muy interesantes. La energía geotérmica está ahí desde hace miles de años y la podemos utilizar en algunos casos. Pero podemos utilizar nuevas calderas de condensación, bombas de calor, sistemas de calefacción eléctrica, captadores solares térmicos, refrigeración solar o frío solar. Es decir, tecnológicamente hay una enorme posibilidades, todas descritas en el libro. Los electrodomésticos, saber que entre un A triple
triple plus y 1D, se producen ahorros de 50-75%. Depende de nosotros, que sea un poquito más caro, lo compramos. Y la iluminación, el ahorro del 90% con los LED. El stand-by, las lucecitas que nos dejamos encendidas, todos los aparatos conectados, consumen el 7% de la energía típica de un hogar. Pues si lo queremos apagar y desconectar toda la noche, bien, pero si no, pues 7% más. En resumen, entre el ciudadano concienciado, que se ducha en lugar de que se baña, que utiliza el transporte público, ¿no? Hay unos modelos, muchos ejemplos, el ciudadano no concienciado emite un 70% más de CO2 que el concienciado. En el libro hay unas tablas de pauta de consumo y las diferentes incidencias en él. Lo que quiero llamar la atención es que sí que merece la pena, o el esfuerzo individual se traduce en resultados tangibles. El ciudadano colectivo, para finalizar, lo que tiene que hacer es acelerar el proceso de transposición completa de las directivas, algunas que no están transpuestas, desarrollar y aplicar programas de incentivos. Las comunidades autónomas deben dotarse de estrategias de eficiencia energética propias, porque son autóctonas, no es cuestión del sistema central. Diseñar y fomentar oferta de gestión energética de sistemas que utilicen las tecnologías de información. En suma, actuar con las mejores prácticas del ciudadano individual. Y ahora, acabando por el final, pues volvemos a lo mismo, lo importante. Volvemos al principio, es decir, concienciación y acción, y que cada ciudadano, ya sea individual o colectivo, cuentan. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, alcalde. Bueno, muchas gracias, Antonio. Como habéis, lo ha explicado perfectamente. El libro lo tenéis ahí a la salida con un resumen, y el que quiera, que tiene miles de tablas, tiene adjuntos, anexos, y bueno, si queréis preguntarle ahora o fuera o cuando queráis, pues es un buen momento para poder hacerlo. O cualquier cosa que queráis luego consultarnos a nosotros, porque las tablas también tienen variaciones, o sea, podemos hacer interacciones que interesen casas frente, esa es la gran ventaja de la base de datos que hemos hecho, y que hemos sacado aquí las de Galicia, que teníamos, de las ciudades, pero bueno, unas están, es cierto, también lo ha dicho yo creo Antonio, unas tienen más datos, otras tienen menos, pero las correlaciones podemos hacer casi infinitas, ¿no? Si te parece, pasamos al vídeo, ¿no? Ah, sí, que hicimos un vídeo también, es verdad. La energía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en las áreas urbanas, que representan el 67% de la demanda mundial de energía, y eso que solo ocupan el 3% de la superficie del planeta. Donde más energía se consume en España es en el transporte y en los edificios. En la vivienda, casi todo el consumo se concentra en la calefacción, los electrodomésticos y el agua caliente. Además de los avances que ha supuesto para la sociedad, el uso de energía tiene una incidencia importante sobre el cambio climático y la calidad del aire. Diferenciar estos dos conceptos es importante si queremos contribuir a su mejora. Si las tendencias actuales continúan, antes de 2050 la demanda de energía en las ciudades crecerá un 70%. Por ello, el ciudadano es clave en la sostenibilidad energética de las ciudades. ¿Cómo? Con la elección responsable de los modos de transporte, apostando por el transporte colectivo, la bicicleta o los desplazamientos a pie. Además, una conducción más eficiente del coche propio, un mantenimiento regular y, muy importante, la sustitución de viejos vehículos son fundamentales para, entre todos, conseguir este importante reto. Sustituir un vehículo de más de 10 años por uno nuevo podría ahorrar más del 25% en consumo y emisiones, o incluso llegar a eliminar las emisiones durante la conducción. Además, es relevante aprovechar los últimos avances tecnológicos, tanto en los motores de combustión interna que usan gasolina, diésel, GLP o gas natural, como en los eléctricos. Los edificios representan el otro sector fundamental para mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Mejorar el aislamiento térmico de nuestra casa, la integración de renovables o utilizar electrodomésticos de alta eficiencia contribuyen a lograrlo. Algunas de estas medidas pueden suponer entre un 50 y 75% de ahorro energético, mientras que utilizando bombillas LED, el ahorro respecto a las tradicionales es del 90%. Todos son medidas con un mismo objetivo: hacer un uso más eficiente de la energía. La concienciación ciudadana es esencial para alcanzar un modelo energético más sostenible que permita además cubrir la creciente demanda energética del planeta.
Los ciudadanos, en nuestras múltiples facetas, somos los únicos que podemos alcanzar estos objetivos adoptando mejores prácticas en nuestro día a día. Cada ciudadano y cada acción cuentan. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y tienen ahí un cóctel si quieren. Muchas gracias.